¿Sabías que Rapa Nui esconde secretos precolombinos increíbles? Misterios que nunca te contaron sobre sus gigantescos moais. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate, por un momento, una isla perdida en el inmenso océano Pacífico. Un lugar remoto, misterioso, donde el viento susurra secretos a las rocas volcánicas y el mar ruge historias de épocas pasadas. Esa es Rapa Nui, la isla de Pascua, un enigma que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Sus imponentes moais, esas figuras de piedra que miran al horizonte, te invitan a descubrir una historia llena de preguntas sin respuestas. ¿Cómo llegaron estas gigantescas estatuas a la isla? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Rapa Nui? ¿Qué sistema social les permitió construir estas maravillas de ingeniería? Estas son solo algunas de las interrogantes que rodean a esta isla, un lugar donde la naturaleza salvaje se mezcla con la enigmática herencia de una civilización que supo desafiar las leyes de la física y la lógica con sus monumentales creaciones. A miles de kilómetros de cualquier otra tierra, Rapa Nui se presenta como un microcosmos aislado, un laboratorio natural donde la supervivencia y la innovación fueron claves para su desarrollo. Su historia es una mezcla de misterio, resiliencia y una profunda conexión con el entorno. Prepárate, porque en este viaje vamos a desentrañar algunos de los secretos mejor guardados de esta fascinante isla. Ahora, imagínate la titánica tarea de esculpir esas gigantescas figuras. ¿Cómo lo hicieron? Utilizando herramientas de piedra volcánica, los Rapa Nui fueron capaces de darle forma a enormes bloques de basalto, transportándolos desde las canteras hasta sus ubicaciones finales. Piensa en el esfuerzo, la organización, el conocimiento de ingeniería que eso requería. Un misterio que aún hoy intriga a los expertos. Pero, ¿cuál era su propósito? Más allá de su imponente presencia, los moai no eran simples adornos. Algunos investigadores creen que representaban a antepasados deificados, protectores de la tribu y sus recursos. Otros sugieren que tenían un propósito astronómico, alineado con puntos clave en el cielo. ¿Tú, qué crees que representaban para la cultura Rapa Nui? El misterio se profundiza al considerar su transporte. ¿Cómo lograron mover estas colosales estatuas, algunas de más de 10 toneladas, por terrenos irregulares? Existen varias teorías, desde el uso de troncos de árboles hasta complejas técnicas de rodadura y balanceo. Lo que es claro es que demuestra una ingeniería asombrosa para su época, una capacidad organizativa y de trabajo en equipo excepcional. Pero la construcción de los moai no es la única maravilla de Rapa Nui. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te encontrara con un sistema de escritura completamente desconocido? Eso es precisamente lo que encontraron los investigadores con el rongorongo. Inscritos en tablillas de madera, estos glifos siguen siendo un misterio en gran parte. Nadie ha descifrado completamente su significado, a pesar de los numerosos intentos. Durante décadas, lingüistas y expertos han luchado por comprender el rongorongo. Se han propuesto varias teorías, algunas sugiriendo una conexión con otros sistemas de escritura polinésicos, otras apuntando a un origen completamente único. Se han comparado los símbolos con otros sistemas, se han buscado patrones y secuencias repetidas, pero el código sigue resistiéndose. Lo que sí sabemos con certeza es que el rongorongo no es una simple decoración. La complejidad de los glifos, su repetición en diferentes tablillas y su aparente organización sugieren un sistema de escritura sofisticado, capaz de transmitir información compleja. Quizás historias, genealogías, o incluso conocimientos astronómicos. ¿Qué secretos guardan estas misteriosas inscripciones? Imagina, por un momento, las casas de piedra de Rapa Nui. No eran simples refugios, tú lo entenderás al verlas. Eran estructuras cuidadosamente construidas, monolitos de basalto negro, algunos casi enterrados en la tierra, otros más imponentes, dejando ver su arquitectura sólida. Piensa en el esfuerzo, la precisión necesaria para levantar esas paredes, para dar forma a esas piedras, un trabajo que requería una gran organización social. Pero, ¿cuál era su función? No solo servían de vivienda, eran mucho más que eso. Algunas, más grandes y elaboradas, pudieron haber sido usadas para rituales, para ceremonias importantes, quizás incluso para albergar a los líderes de la isla. Otras, más pequeñas, podrían haber sido habitadas por familias, o servir como almacenes. Observa cómo la piedra, a través de su diseño, nos habla de la organización social de Rapa Nui. Y el simbolismo. Ahí reside una parte importante de la magia. La piedra, sólida, inamovible, representaba la conexión con la tierra, la estabilidad, la permanencia.
La forma en que están construidas, la disposición de las piedras, todo ello podría haber tenido un significado profundo para los habitantes de la isla, un mensaje codificado en la arquitectura misma. Piensa en la energía que se concentraba en esos espacios, la historia que respiraban esas paredes. Pero la historia de Rapa Nui no se limita a sus imponentes moais. Fíjate bien en las rocas, porque allí también hay secretos. Hablamos de los petroglifos, grabados en la piedra que nos cuentan historias de sus habitantes. Algunos son figuras geométricas, otros representan seres humanos, aves o animales marinos. ¿Qué significan? Esa es la pregunta que muchos arqueólogos se hacen. Observa con atención, porque cada línea, cada curva, podría ser una clave para descifrar su significado. Algunos petroglifos parecen representar constelaciones, sugiriendo un profundo conocimiento de la astronomía. Otros podrían ser registros de eventos importantes, como batallas o ceremonias religiosas. Imagina la vida de quienes los tallaron, la paciencia y la dedicación necesarias para crear estas obras maestras. Todavía hay mucho por descubrir sobre estos enigmáticos símbolos. Los investigadores continúan estudiándolos, buscando patrones y conexiones que puedan arrojar luz sobre la cultura Rapa Nui. Piensa en la cantidad de información que estas piedras guardan silenciosamente, esperando ser revelada. Tú, al igual que los investigadores, estás a punto de descubrir algunos de sus secretos mejor guardados. Pero, ¿cómo sobrevivían los Rapa Nui en una isla volcánica aparentemente árida? Su ingenio era sorprendente. Observa cómo aprovechaban al máximo los recursos disponibles. Hablamos de sus sistemas de captación de agua, una red ingeniosa que les permitía recolectar la apreciada agua de lluvia y la escasa humedad del suelo. Imagina, canales excavados en la roca volcánica, cuidadosamente diseñados para dirigir el agua de lluvia hacia cisternas subterráneas. Estos ingeniosos sistemas de almacenamiento permitían a la población contar con agua durante los periodos secos, asegurando su supervivencia. Una auténtica proeza de ingeniería ancestral. Además de los canales, también utilizaban las características naturales de la isla para su beneficio. Las depresiones en el terreno, por ejemplo, se convertían en reservorios naturales, recolectando el agua de lluvia y la condensación de la humedad nocturna. Un ejemplo más de cómo la observación y la adaptación al entorno eran claves para su supervivencia. Pero la vida en Rapa Nui iba mucho más allá de la obtención de agua. Para entenderlos, tienes que adentrarte en su compleja espiritualidad. Imagina sus rituales, sus ceremonias. El culto a los ancestros era fundamental, una conexión vital con sus antepasados que les guiaba en la vida y la muerte. No solo los moai eran importantes, sino también las historias y leyendas que los rodeaban, transmitidas de generación en generación. Piensa en las historias que contaban alrededor del fuego, leyendas de héroes y dioses, que explicaban el origen del mundo y su lugar en él. Cada piedra, cada cueva, cada árbol tenía un significado profundo, conectado a sus ancestros y a la fuerza espiritual de la isla. Estos relatos no eran simples cuentos, eran la base de su identidad cultural, transmitiendo valores, creencias y conocimientos esenciales para la supervivencia. Las ceremonias funerarias eran especialmente importantes. No se trataba solo de enterrar a sus muertos, sino de honrar su memoria y asegurar su paso al mundo espiritual. Imagina los rituales, las ofrendas, las canciones y bailes que acompañaban a sus seres queridos en su último viaje. Era una forma de mantener viva su conexión con el pasado y asegurar la continuidad de su cultura. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo una sociedad tan sofisticada llegó a su fin? Existen varias teorías, algunas más aceptadas que otras. La sobreexplotación de los recursos es una de las más populares. Imagina, tú, la isla cada vez más deforestada, la falta de madera para construir y la escasez de alimentos. Un círculo vicioso que llevó al colapso. Otra teoría apunta a las guerras tribales. La competencia por los recursos escasos pudo haber desembocado en conflictos violentos que diezmaron la población. Piensa en las luchas por el poder, la destrucción de los cultivos y la inestabilidad social. Un escenario de caos y destrucción que aceleró el declive. Y luego está el cambio climático. Sequías prolongadas o cambios en las corrientes marinas podrían haber afectado gravemente la agricultura y la pesca, bases de su subsistencia. Imagínate la desesperación ante la falta de alimentos, la hambruna y las enfermedades. Un golpe devastador para una población ya debilitada. Pero la historia de Rapa Nui no termina con su declive. Piensa en el océano, tú. Un océano que conectaba, no separaba. Sus navegantes,
maestros del mar, no solo surcaban las aguas alrededor de la isla, sino que también establecieron conexiones con otras islas de la Polinesia. Imagina la transmisión de conocimientos, de técnicas de navegación, de leyendas y creencias, a través de generaciones de exploradores intrépidos. Esa herencia cultural, esa red invisible de intercambio, es palpable aún hoy. En las historias que se cuentan alrededor del fuego, en los cantos ancestrales, en las técnicas de artesanía que perduran. ¿Ves, tú, la influencia de Rapa Nui se extiende más allá de sus fronteras geográficas, tejiendo un hilo conductor en la rica cultura polinésica? Muchas de las tradiciones, los símbolos, incluso los patrones artísticos que encuentras en otras islas polinesias, tienen ecos de la cultura Rapa Nui. Es como si una semilla, plantada en el corazón del océano, hubiese florecido en múltiples lugares, llevando consigo la impronta única de una civilización que, a pesar de su caída, dejó un legado imborrable. Imagina, tú, la isla hoy. Ya no ves solo las imponentes Moai, sino también el esfuerzo por protegerlas. Ves a la comunidad Rapa Nui trabajando incansablemente para equilibrar la llegada de turistas con la preservación de su invaluable legado. Es un desafío constante, una lucha por mantener viva la cultura ancestral en un mundo globalizado. El turismo responsable es clave. Piensa en ello: visitas guiadas que enseñan la historia de la isla con respeto, iniciativas que involucran a la comunidad local en la gestión del turismo, y la creación de empleos sostenibles que beneficien directamente a los habitantes de Rapa Nui. Todo esto forma parte de un futuro sostenible para la isla. Pero la conservación va más allá del turismo. Se trata de proteger la biodiversidad única de la isla, de cuidar el frágil ecosistema que ha sobrevivido durante siglos. Es un compromiso con las generaciones futuras, una promesa de preservar la magia de Rapa Nui para que tú y todos puedan admirarla por siempre. Es un legado que merece ser protegido. Espero que hayas disfrutado de este viaje a los secretos de Rapa Nui. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la historia de los Moai? Déjalo en los comentarios.